Bueno, hola a todos, ¿cómo estáis? Vamos a ver, ha surgido un gran escándalo en Twitter a raíz de la censura que había con la dirección anterior y que había acabado con una información importante acerca del hijo del presidente de los Estados Unidos, que incluso se llegó a tratar como de información falsa. Entonces, hay un periodista que se llama Matt Taibbi que ha sacado un enlace, o sea, un hilo de Twitter en el que ha explicado todo lo que ha salido a la luz y que, por lo que parece, por las informaciones que circulan, lo ha hecho eso. Elon Musk habría sacado toda esta información a la luz a través de este periodista. Lo digo por una información de un periódico que se llama Daily Wire, que dice el CEO de Twitter, Elon Musk publicó información a través del periodista Matt Taibbi el viernes por la tarde que muestra que Twitter estaba trabajando en conjunto con el equipo del entonces candidato presidencial demócrata Joe Biden, eliminando los tweets que el equipo de Biden quería eliminar. Musk dijo que decidió publicar la información porque era necesaria para restaurar la confianza pública en la plataforma después de que censuró el informe bomba del New York Post sobre la computadora portátil de Biden, solo unas semanas antes de las elecciones presidenciales de 2020. Bueno, la cita de Max, el tuiteo del hilo de varios tweets de Taibbi en Twitter y escribió, ahí vamos, aquí vamos. Bien, ¿quién es Matt Taibbi? Pues Matt Taibbi es un periodista, escritor y periodista estadounidense, ha escrito sobre finanzas, medios de comunicación, política y deportes, editor, colaborador de Rolling Stone, autor de varios libros, anfitrión del podcast político Useful Idiots y editor de un boletín de noticias en Substack. En fin, lo que ha publicado Matt Taibbi yo voy a ir traduciendo para que lo veáis. Vamos, voy a poner, no voy a ir traduciendo yo, voy a poner el traductor de Twitter, aunque sea algo inglés, no tanto como para traducir todo esto. O sea, sé inglés de hace muchos años y la verdad es que lo he usado muy poquito, con lo cual no me atrevo a hacerlo sin traducir los tweets. Bueno, empieza el hilo diciendo, hilo, los archivos de Twitter. Es un hilo un poco largo, ¿eh? El segundo tweet dice... Lo que está a punto de leer es la primera entrega de una serie basada en miles de documentos internos obtenidos por fuentes de Twitter. Los archivos de Twitter cuentan una historia increíble desde el interior de una de las plataformas de redes sociales más grandes e influyentes del mundo. Es una historia frankensteiniana de un mecanismo construido por humanos que crece fuera del control de su diseñador. Twitter en su concepción fue una herramienta brillante para permitir la comunicación masiva instantánea, haciendo posible por primera vez una verdadera conversión global en tiempo real. Seguimos. En una concepción temprana, Twitter estuvo más que a la altura de su declaración de misión, brindando a las personas el poder de crear y compartir ideas e información al instante sin barreras. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, la empresa se vio obligada a agregar a esas barreras lentamente. Algunas de las primeras herramientas para controlar el habla se diseñaron para combatir el spam y los estafadores financieros. Lentamente, con el tiempo, el personal y los ejecutivos de Twitter comenzaron a encontrar más y más usos para estas herramientas. Los forasteros comenzaron a pedirle a la compañía que manipulara el habla también, primero un poco, luego con más frecuencia y luego constantemente. Aquí empieza la información importante. Para 2020, las solicitudes de actores conectados para eliminar tweets eran rutinarias. Un ejecutivo le escribiría a otro, más para revisar del equipo de Biden. La respuesta volvería, manejado. Porque tanto las celebridades como los desconocidos podrían eliminarse o revisarse a instancias de un partido político. Ambas partes tenían acceso a estas herramientas. Por ejemplo, en 2020 se recibieron y cumplieron solicitudes tanto de la Casa Blanca de Trump como de la campaña de Biden. Sin embargo, y continúa,
Este sistema no estaba equilibrado, se basó en los contactos, debido a que Twitter estaba y está abrumadoramente integrado por personas de una orientación política. Había más canales, más formas de quejarse abiertos a la izquierda, bueno, a los demócratas que a la derecha. Bueno, eso lo sabemos todos, ¿no? Perdonad que se haga un poco pesado lo de traducir, pero creo que es importante. El sesgo resultante en las decisiones de moderación de contenido es visible en los documentos que está a punto de leer. Sin embargo, también es la evaluación de múltiples ejecutivos de alto nivel actuales y anteriores. De acuerdo, hubo más aclaraciones de Garganta sobre el proceso, pero el diablo, saltemos hacia adelante. Aclaraciones de Garganta, pues será de confidentes. Los archivos de Twitter, primera parte, cómo y por qué Twitter bloqueó la historia de la computadora del portátil del hijo del presidente de los Estados Unidos. El 14 de octubre de 2020, el New York Post publicó correos secretos de Biden, una exposición basada en el contenido de la computadora portátil abandonada de Hunter Biden. Twitter tomó medidas extraordinarias para suprimir la historia, eliminando enlaces y publicando advertencias de que puede ser insegura. Incluso bloquearon su transmisión por mensaje directo, una herramienta hasta ahora reservada para casos extremos como la pornografía infantil. Es decir, bloquearon incluso los mensajes directos, lo cual es increíble. Yo eso no sabía que habían llegado hasta ese punto. La portavoz de la Casa Blanca, Kelly McEnany, fue bloqueada de su cuenta por tuitear sobre la historia, lo que provocó una carta furiosa del miembro del personal de la campaña de Trump, Mike Hahn, quien estaba furioso. Al menos finge que te importa durante los próximos 20 días. Esto llevó a la ejecutiva de política pública, Caroline Strom, a enviar a una consulta WTF Cortés. Varios empleados notaron que había tensión entre los equipos de comunicación política, que tenían poco o menos control sobre la moderación, y los equipos de seguridad confianza. La nota de Strom devolvió la respuesta de que la historia de la computadora de portátil había sido eliminada por violar la política de materiales pirateados de la empresa. Aunque varias fuentes recordaron haber escuchado sobre una advertencia general de la Policía Federal ese verano ante posibles hackeos extranjeros. No hay evidencia que yo haya visto de ninguna participación del gobierno en la historia de la computadora portátil. De hecho, eso podría haber sido el problema. Bueno, voy a dejar de seguir el hilo de este tuit porque quizás se haga algo farragoso para todos vosotros. Y lo mejor es explicar un poquito, es que os ponga el hilo debajo en el enlace, en la descripción del vídeo, y hacer un pequeño comentario sobre esto. La cuestión es que todos fuimos censurados en su momento por Twitter por compartir cierta información. De hecho, yo estoy publicando toda esta información desde mi cuenta de Twitter bloqueada, esta que veis aquí abajo, ¿lo veis? Está ya bloqueada desde octubre de 2020 por compartir cierta información que a Twitter le parecía peligrosa sobre el medicamento de moda, ya lo sabéis. Entonces, al final nos damos cuenta que todas esas mentiras, o sea, perdón, toda esa divulgación eran para alterar los resultados o para no influenciar, vamos a dejarlo en su discurso, en los resultados electorales de los Estados Unidos. Ya veis la influencia que podíamos tener algunos desde España. Pero bueno, parecía ser más importante la censura que salir a la luz la verdad. De hecho, empresas como Neutrola llegaron a calificar toda la información de portátil de Biden como falsa. Y ahora nos encontramos con que incluso los grandes medios de comunicación de Estados Unidos tienen que reconocer que la información era veraz. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, ha entrado en Elon Musk en Twitter, que no es santo de mi devoción, pero ha destapado toda esta información. La cuestión es que aquí nos encontramos con que los calificados de mentirosos en su momento decían la verdad, incluso igual que está sucediendo con la farsemia. Si os dais cuenta, los insultados y perseguidos de antes teníamos razón, tal y como están demostrando las cosas. La cuestión es que existe una censura generalizada que debemos perseguir, por así decirlo, debemos intentar evitar, porque al final lo censurado parece ser cierto, o sea, parece que se censura
la verdad y lo que no interesa al sistema. Twitter censuró en su momento toda esta información y ahora queda claro claro que toda esta información era cierta. La cuestión es que al haber censurado esta información se han alterado muchas cosas, entre otras cosas lo sucedido en Estados Unidos. ¿Qué pasará a partir de ahora? Pues no se sabe. Lo que está claro es que detrás de la elección del actual presidente había cosas raras. Veremos a ver en qué queda todo esto.